Eduardo Fano, BioWizard, juntos en un episodio de PICAST, una iniciativa de MSD Salud Animal que coloca gente de referencia en el sector porcino de México en este caso. Y pues bueno, un gusto tenerla acá, una referencia de la porcicultura en México y bueno, un hombre con bastante historia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y será un honor platicar contigo en estos momentos. Muchísimas gracias. Pues doctor, me gustaría iniciar un poquito más para las personas que nos escuchan. ¿Quién es Eduardo? En este caso, Eduardo Fano, un nombre que, le repito, resuena bastante en la porcicultura en México. Gracias por el comentario. Mi nombre es Eduardo Fano, soy médico veterinario zootecnista. Estudié veterinaria en el Instituto Tecnológico de Sonora del 92 al 97, o sea, ya pasó tiempo. Estaba en la industria por 28 años, profesional, digamos que ya con título, ¿no? Pero la industria porcina ha estado por mucho más y te explicaré un poco más a detalle al respecto. Pero como profesional, 28 años, después de estudiar medicina veterinaria y zootecnia, estudié una maestría en ciencias de la salud y producción animal en la UNAM, donde tuve la fortuna de hacer los primeros estudios de PIRS, eliminación, control, estabilización, todo lo que era aclimatación de una enfermedad poco conocida en su momento. De hecho, no habían pasado muchos años de que todavía la enfermedad se nombraba como la enfermedad del misterio. Años después tuve la oportunidad de trabajar en este posgrado, en maestría, y bueno, ese fue mi segundo paso en mi formación como profesional. Después de eso fui al campo, trabajé en Sonora como médico veterinario, con los programas de salud, también haciendo investigación aplicada en soles. Tuvieron confianza en mí, recién egresado de maestría, y me contratan en este departamento de investigación aplicada, investigación y desarrollo, que no es normal que una empresa en producción lo implemente, ¿no? Al menos en aquellos días, estoy hablando 1999, 2000. Muy enfocado a salud, pero también enfocado a otras cosas, calidad de carne, por ejemplo, nutrición. Aprendí mucho en este periodo. Durante este tiempo que estuvimos muy activos generando información sobre programas de control, etcétera, nace la invitación del doctor Carlos Pilluan hacia mí de ir a trabajar el doctorado con ellos. Entonces, esa es mi tercer parada en mi formación, que es el doctorado que realizó en la Universidad de Minnesota del 2003 al 2007, donde trabajé en la escuela, en la Facultad de Medicina Veterinaria, en el Departamento de Producción Animal y con enfoque a cerdos, lo que ellos llaman medicina de poblaciones, medicina veterinaria de poblaciones. Tuve el gusto de estar ahí por 4 años. En esta tercera y última parada en mi formación académica o mi formación oficial, por llamarlo de alguna forma. Profesionalmente y académicamente, esta es la primera etapa de Eduardo Fano. Digamos que ya cara a lo que es mi carrera actual, ¿no? Posterior a eso, tuve la oportunidad de trabajar, terminé el doctorado, fui a trabajar a la UNAM, me ofrecieron una plaza a tiempo completo, trabajé 2 años como catedrático y como investigador. En ese tiempo empecé a interactuar mucho con la industria porcina, la industria en el área genética, nutrición, salud, etcétera. Y empecé a tener invitaciones de trabajar en la industria y decidí hacer un cambio importante en mi vida profesional, cambiar de la academia a la industria. Y en ese momento es cuando me voy a trabajar a PICM como director de servicios técnicos. Y también estuve como director de aseguramiento sanitario. Estuve 4 años ahí. Después me la pasé muy bien, trabajamos muy a gusto, pero después tuve una invitación para trabajar en Estados Unidos, regresar a Estados Unidos de vuelta, en Boehringer Ingelheim, en diferentes roles, como servicio técnico, como marketing técnico, como manager de conocimiento, como technical manager, como technical marketing, varias funciones. Aprendí mucho. Sí, 11 años con varias actividades, 100% Estados Unidos o 50% Estados Unidos,
50% global, etcétera. Entonces, un campo de acción muy fuerte. Y posterior a eso, tuve la invitación a mi trabajo actual, que es el director de servicios veterinarios o salud en Pipestone Veterinary Services en Latinoamérica. Órale, qué interesante y bueno, habla de una formación bastante robusta en el tema educativo y ya también una larga trayectoria en el tema laboral, ¿verdad? Tengo una especial o una particularidad sobre de dónde nace este amor por el sector porcino, por la industria, por el tema de cuándo decide Eduardo Fano el decidir, el estudiar un esquema de veterinaria enfocada en cerdos precisamente. Bueno, para mí es muy sencillo explicarlo porque es fácil. Nace inmediatamente al tener uso de razón, y lo digo así, desde los 5 o 7 años acompañando a mi padre a granjas porcinas. Soy segunda generación de médico veterinario zootecnista especializado en cerdos. Wow, un legado ya, ¿no? Un legado y tuve la fortuna de estar en ese medio. Estuve desde los finales 70 en los AMBECS, regionales, nacionales, acompañando a mi padre, a mi papá. Entonces, por eso no voy a echar mucho rollo en qué me enamoró de la medicina veterinaria. Finalmente es sentirme muy cómodo en este medio, en la parte técnica, desde chico. Me gustó. Nunca sentí presión por parte de él de que yo tendría que estudiar esto. Simplemente se dio muy orgánicamente. Es como me fui embebiendo en este ambiente y para terminar al periodo final de mi estudio de preparatoria, yo tenía muy claro que quería estudiar veterinaria y al entrar a veterinaria yo tenía muy claro que quería dedicarme a cerdos. Y al final de veterinaria yo sabía, ya tenía muy claro que me quería dedicar, quería profundizar en la salud porcina. Entonces tuve, digamos que un poquito de ventaja, si lo quiero llamar en el ámbito competitivo, en el buen sentido de la palabra profesional, porque yo terminé veterinaria muy claro que lo que quería, de dónde iba, muy claro que quería estudiar un poco más. Cuando terminó maestría, yo ya no quería seguir estudiando, quería ir al campo, pero al regresar al campo me di cuenta que sí que quería seguir estudiando, sí que quería seguir aprendiendo, y viene la gran oportunidad de ir a estudiar un doctorado al extranjero, a Estados Unidos, con el doctor Iván. Pues yo creo que el venir de una preparación internacional, salir un poquito más de lo que normalmente estamos usualmente acostumbrados a ver en un entorno nacional. Digo, Sonora está en un entorno avanzado, bastante competitivo en el buen sentido también, pero creo que el ir a Estados Unidos, desafiarte, el tema del idioma y tal, creo que también es un ejemplo para muchos de nosotros que pues existe más allá de lo que normalmente vemos y que de lo que normalmente es usual o se queda uno con este tipo de cosas. Y creo que bastante interesante su historia y creo que los años que ya tienen este entorno le dan la fortaleza, el beneficio de tener bastante criterio para hablar. Y me gustaría ahondar un poquito más en cómo ve el esquema sanitario actual del país, el ir y regresar, el conocer un entorno global y tener bastantes modelos, te da una cierta opinión de relevancia y me gustaría entender un poquito más cómo ve a su regreso, el estar acá en México ya de frente a los impactos, a los desafíos que tenemos acá en el país. Bueno, primero comentar que sí, bueno, tengo casi 2 años que regreso al campo en México de lleno, pero nunca perdí la conexión. Siempre mantuve 3, 4 compañías que me servían como una especie de sonda con México, nunca me desconecté del total. Obviamente, no estaba metido al 100 en entender a profundidad la problemática, etcétera, pero nunca perdí conocimiento total de lo que estaba pasando. Pero al regresar, lo que sí me di cuenta es que la forma del negocio, del mercado, de la industria porcina mexicana cambió. Y es lo que todo el mundo te podrá hacer referencia de cómo cambiaron el número de manos que operan o que son dueños de la porcicultura en México, ¿no?
de ser algo muy, muy segmentado, muy pulverizado en muchas microcompañías o mini compañías, ahora a pocas compañías muy grandes, muy estructuradas, em, muy verticales, es lo que ha cambiado. Para bien, en muchos aspectos, pero también han adherido a algunos desafíos que el gremio veterinario de alguna forma no está acostumbrado. El gremio veterinario está muy acostumbrado a trabajar con muchas granjas, con muchas compañías pequeñas y ahora el veterinario tiene que desafiarse en el sentido de trabajar con compañías muy estructuradas, muy grandes, donde te tienes que incrustar a un organigrama y seguir el orden industrial que antes no se daba en México. Entonces, bueno, esto ha hecho cambios, producido cambios estructurales en cómo el médico veterinario trabaja en la producción porcina, también ha producido cambios en el mercado como tal y también en la oferta del producto final, que es la carne de cerdo, en términos de calidad, cantidad, etcétera, ¿no? Bueno, de alguna forma también esto puede y debe ayudar también al punto de consumo, ¿no? Que el consumo en México no es tanto el problema. Aquí es ser autosuficientes en el sentido de que se valore bien lo que producimos, lo que se produce en México, y, y no depender tanto con el tema de la presión comercial que tenemos desde Estados Unidos y potencialmente Brasil por la entrada de carne de estos mercados, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho que esto sea un ambiente diferente a lo que yo vivía cuando trabajaba en full en México hace 12, 15 años. Yo creo que es lo que ha cambiado. O sea, al final del día, el término de presión de infección, etcétera, es parecido. Bueno, ahora con las diferencias de más patógenos. Antes de irme de México no había PET, ahora hay PET. Todo esto lo complica, ¿no? Las variantes virales de Pierce son más agresivas que antes. Las poblaciones son más grandes. La tendencia de centros de producción de madres de 10,000, 12,000, que antes no se veía, ahora es la tendencia en los crecimientos. Fíjate qué interesante, o sea, toca dos temas que para mí son de bastante interés y creo que para las personas que nos escuchan también, que es Pierce y PED, y me gustaría andarlos en ese orden. En el esquema de Pierce, que creo que entiende muchísimo de este tema, bueno, las tendencias de control, el tema que hay, que en un esquema de cómo gestionar, cómo llevar, cómo convivir con esta enfermedad. En México, ¿usted qué opinión tendría acerca de esto en un entorno general? Con respecto a Pierce, yo creo que la mejor forma de encararlo es cuando lo haces desde el punto de vista estructural. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo tienes segmentado tus poblaciones? ¿Cómo estás regionalizado, etcétera, con respecto a Pierce? Y la tendencia es, al final del día, es destetar un lechón negativo. Eso es el ideal. Y también se vale en México y hay compañías que lo están haciendo. Es enviar tus granjas de pie de cría a zonas aisladas, donde va a haber menos compromiso de infección, donde puedas depender más de un buen programa de bioseguridad y que no estés tan desafiado y que puedas mantener eso negativo. Desde el punto de vista estructural, en una esquina, bien aislado, producir ese lechón, y ese lechón va a ser enviado a una zona posiblemente de alta densidad, pero tiene la ventaja que es un lechón sano, inmunológicamente, digamos que no está tocado. Todo lo que le implementes en términos de inmunidad activa por medio de una vacuna va a funcionar mejor, porque la integridad del lechón va a estar intacta. Entonces, ese lechón que va a ser enviado a una zona de desafío va a ser organizadamente inmunizado, organizadamente tratado, por llamarlo de una forma, y ese animal va a aprovechar mejor lo que sea aplicado en él. Entonces, puede ir a una zona de alta densidad, pero de alguna forma está organizadamente, o sea, bien planeado el esquema de medicina preventiva de ese animal. Entonces, sitios uno pie de crías aislados que envíen lechones a una zona donde puede haber desafío, pero todo lo que es tu centro de producción de madres en una zona de menos compromiso. Eso es como
Al final del día es lo que tú ves con respecto a un control integral de Pierce. El que se infecte el animal en la línea de producción, pues puede ser que sea complicado, pero lo que sí es el 99% del esfuerzo a que no se infecten las madres. En un mundo donde tuviste la oportunidad de resetear el sistema, hay partes en México donde es difícil hacerlo, em, porque ya están las granjas, la infraestructura instalada, es difícil cambiarla, pero sí ver cómo a mediano o largo plazo podamos cambiar la estructura de producción. Lejos de tener todas las fases en una misma área, es tener las fases, segmentar las fases de producción, como lo mencioné antes, el sitio 1, las madres en una zona aislada y la línea de producción, aunque sea en una zona de presión, pero que tenga la oportunidad de trabajar con ese lechón sano, con ese lechón que vaya a aprovechar todo lo que vamos a hacer con él. Fíjate qué interesante porque digo que o sea, es una posibilidad, existe una oportunidad para el sector en donde ya hemos visto algunos grupos en donde se empiezan a poner en puntos bastante estratégicos, ¿no? De algunos estados que anteriormente no eran porcicultores, el caso de San Luis Potosí, Ujú. el caso que están pasando en algunas regiones de Sonora y tal, y es justo lo que comento, o sea, poner los sitios unos alejados en un lugar estratégico y tratar que estos, pues bueno, por una barrera de espacio de kilómetros, pues bueno, tengamos un beneficio de destetar un lechón negativo como es así. Obviamente esto hace un esquema de inversión para los grupos, pero creo que al final esto, y es una pregunta aquí, esto lleva un esquema en donde tiene un retorno económico totalmente positivo para el porcicultor. Obviamente existe una inversión inicial en donde llevas, construyes, vuelves a gestionar toda esta parte, pero a largo plazo se estima que genera un retorno, es así, ¿no? Claro, y como te decía, aquí hay dos versiones. El punto donde tenemos la oportunidad de comenzar de cero en en estos modelos que estamos hablando de cómo segmentas la producción, etcétera. Pero también tenemos la realidad de trabajar en sistemas donde no va a haber la oportunidad de mover el sitio uno, simplemente es trabajar en la parte de estabilización y en algún punto, si lo puede hacer por un sector o por una zona, empezar a planificar programas de control, eliminación a mediano o largo plazo. Siempre y cuando la línea de producción que de alguna forma va a ser enviada a esa zona esté estable o esté negativa. Entonces tiene mucho que ver también entonces el origen de esos lechones. Y es cuando tienes toda esta red o esta maraña de cosas que las tienes que identificar para que veas en qué momento trabajas estabilidad o estabilización y en qué momento le aprietas la tuerca y en qué momento te brincas a eliminación en el engranaje de toda la zona o toda la región. Entonces, cómo lo segmentas en zonas es muy importante porque cada zona va a tener su momento importante, su actividad con respecto a estabilidad, eliminación, etcétera, ¿no? Claro, claro. ¿Verdad? Bastante interesante. Si pudiese usted, doctor, enlistar, digo, yo sé que hay un montón de factores que se cuidan, genética, sanidad, manejo, vacunación, un montón de cosas. Si pudiese enlistar los 5 factores que más o menos se buscan, como el ABC del PIRS, primero empieza con esto, después esto y esto, sin entrar a fondo, solamente una palabra de cómo pudiésemos convivir con esas en áreas donde existe ya la porcicultura establecida y pues al final no estamos en vías de poder ir a otros lugares, pero pues bueno, nos gustaría tener un control. Número uno es información. Toda la información que puedas obtener desde la base de producción, datos productivos, y combinado con toda la información a través del diagnóstico o epidemiología, ¿no? Toda la información que puedas generar de la dinámica de infección que te puede ayudar a la caracterización del problema y también la clasificación, ¿no? Con eso se refiere y disculpe,
al saber por lo menos la secuencia en qué semana nos está afectando y esto, o se refiere a algo diferente? Es todo lo que acabas de comentar, que de alguna forma te ayude a definir si el sistema es negativo o es estable, o es un sistema positivo, activo, etcétera. Ok. Independientemente qué clasificación utilices, pero sí que tenga esta clasificación. Nosotros en Pipestone tenemos una clasificación muy clara, que es la que utilizamos en Estados Unidos y utilizamos acá. Entonces, de alguna forma, esa información nos ayuda a esa información diagnóstica, lo que te ayuda es a definir, ok, en qué nivel de cuál es el estatus, cuál es el estado de infección. Eso es número uno. Número dos, en base a eso, tú defines cuál es la siguiente acción. La acción es un proceso de estabilización mediante un programa de vacunación o un programa de inmunización o exposición controlada, pues es lo que es. O en algún punto eso te define que el siguiente paso es una despoblación, una repoblación. Entonces, el siguiente punto es definir bien tu estrategia de intervención en base a la información que se generó. Y esa información lo que te va a dar es una clasificación, y ese estatus es lo que te va a dictar qué es lo que sigue, ¿no? El siguiente punto es consistencia en el programa, ¿no? Que tengas todos tus elementos bien calendarizados, qué es lo que sigue, cuál es la expectativa y en qué momento tú das por culminado o pasas a la siguiente fase en tu intervención. Y el siguiente punto es que todo esto lo puedes llevar a un punto de zonificación. Pero lo estás haciendo por zonas, por regiones, para que ya después cada zona de alguna forma te ayude al proceso de biocontención o bioexclusión, etcétera, en el sentido para hacerlo un poquito más integral. Me encanta el orden, como siempre estructura todas las cosas y es bastante entendible dado la complejidad del tema de Pierce, ¿no? Se lo agradezco mucho, el cómo lo maneja creo que es de bastante ayuda. Aquí me gustaría brincar al otro actor en pose en este momento que es Pet. Pet, bueno, hemos visto casos bastante críticos, casos de bastante alarma, Ujú. casos de bastante cuidado. Y pues bueno, me gustaría, aprovechando que lo tengo acá, eh, acerca del PET en el país, temas de, regla- de control, temas de cómo se puede actuar, qué es acerca de lo que estamos hablando. ¿Qué opina al respecto? Bueno, PET es es el agente infeccioso más infeccioso, por llamarlo de una forma. Y sabemos lo complejo que es y la facilidad que tiene de moverse una población a otra, forma directa o indirecta, sobre todo indirecto. O sea, es muy fácil mover PERS. Y lo que nos ha sacudido a la industria en mejorar los esquemas de bioseguridad. Y con PED, al igual de PERS, lo que tienes de alguna forma es tener el bien aceitado todo tu mecanismo de diagnóstico para que puedas definir el estatus. Y en qué momento estás en el proceso de infección es lo que ya te va a decir, ¿estás listo para eliminar PET en tu pie de cría? Es más rápido que eliminar PERS. Empiezas a eliminar los pie de crías, pero simultáneo a esto tuviste que haber controlado la infección de los lechones o de los decetes, las engordas, porque todo ese tráfico de animales en una zona de alta producción, de alguna forma va a hacer que se te regrese el PET al pie de cría. Entonces, una vez que baja la temperatura o la presión de infección en la línea de producción, en los movimientos, etcétera, es el momento de pensar en la eliminación de los pie de crías. Entonces, todo es como un relojito suizo, similar a lo de PET. Y de hecho, hemos trabajado fuertemente con el Comité de Sanidad de Porcicultura de Sonora con un programa de eliminación de PET, al lado de tener muchos casos, a solo un par de casos en el pie de cría en lo que va esta temporada PET, en noviembre, abril, por llamarlo de alguna forma. Y esto es en base a mucho trabajo en bioseguridad, mucha comunicación, sobre todo claridad en la clasificación de las granjas, ¿no? En qué momentos son negativas, en qué momento cambian de un estatus positivo a un estatus negativo. Ha sido un acierto bastante interesante ok, está un esquema contaminado, cuidado, aquí hay un foco en donde se está trabajando. Creo que esto si lo pudiésemos implementar en el resto del país sería algo bastante interesante
Esa es la mejor forma de controlar esta problemática. Ahora, no es fácil. Después de años de trabajo en Sonora se logró hacer esto, pero primero se invirtieron un par de años de entrenar, capacitar a los productores, también a la gente que trabaja con ellos. Entonces es un programa de certificación que hizo pensar que el sistema estaba suficientemente maduro para pasar a este esquema de, de avisos, de confirmación, a este esquema de estar informando lo que está sucediendo. Y de esa forma, pues tienes todos los programas de alerta, etcétera, que es lo que te ayuda a todo esto, ¿no? Sí, pero de ahí ya llevas de gane porque sabes de menos que puedes. Hay una posibilidad. Sin eso es imposible que llegues a un plano de primero de bajar presión de infección para que después aspires a un tema de eliminación regional, que con PET es lo único que va a solucionar la situación, que baje la presión de infección de la zona para que tengas una disminución en el número de casos nuevos. Es lo único que te va a permitir que tus programas de bioseguridad funcionen mejor. Ahora, al tener una reducción de presión de infección no significa que hay que relajar la guardia en bioseguridad, al contrario, es cuando más puedes tomar beneficio de la inversión en los programas de bioseguridad. Por eso este programa del Comité de Sanidad de Porcicultura de Sonora con Pipestone ha dado dividendos en el punto de control de PET, porque es cuando se ha apretado más, se llegó a la madurez en los programas de bioseguridad, donde ya con más tranquilidad puedes empezar a hacer los trabajos de cortes de transmisiones, etcétera, etcétera, para que realmente tengas un beneficio regional. Súper. Eh, Tomando igual el comentario que hizo hace algunos momentos del cómo se ha ido consolidando o organizando un poquito más la porcicultura en México y quedan menos jugadores, la tendencia que usted considera es a ir creciendo todavía más, aún más estos grupos y generar un esquema de porcicultura en México totalmente verticalizada y zonificada. ¿Cree que podamos llegar algún día a Eso es lo ideal. eso? Y entre más estructurados, o sea, menos jugadores, más estructura, mejor reporte, mejor esquema de alarmas y mejor esquema de acciones. Definitivamente. Es, m- Mucha gente lo considera esto como algo muy malo, el número de sistemas de producción ha venido bajo, el número de compañías, pero en sí el número de madres es el mismo. Eh, bueno, tiene su tema, lo comenté al inicio, ¿no? Cómo cambia esto gradualmente, como para el médico veterinario, cómo se prepara para una nueva industria, pero desde el punto de vista de control o reporta de enfermedades es mejor. Es más fácil que pongas de acuerdo a 10 compañías a que pongas de acuerdo a 50 compañías. Claro. Y es el efecto que estamos viendo, pero tenemos que capitalizarlo. Si no nos organizamos y trabajamos con estas nuevas 10 compañías, por decir un número, vamos a dejar pasar la oportunidad. Ahora son compañías muy estructuradas, con sus formas muy claras de trabajar. Hay que entender, hay que proponer algo muy, muy interesante, muy profesional para ellos, para que les suene atractivo y podamos avanzar. Fíjate que es muy acertado el comentario del cómo se podría, y yo creo que en Sonora pasa, ¿no? Que es un esquema a lo mejor cultural el que se hayan podido Sí, organizar para gestionar estas acciones. Moviéndonos un poco al entorno internacional y yéndonos a un tema de bastante interés, que es bienestar animal. Bueno, usted que ha estado en algunos otros lugares del mundo y ha visto lo que se ha implementado, ¿en qué situación considera que estamos en México, basándonos específicamente al tema de bienestar animal? ¿Y qué pasos cree que tendríamos que seguir para ir en un rumbo y estar un poquito a la par del entorno global? sí, el tema del bienestar animal yo lo veo como una situación clara en tendencia y te tienes que subir a bordo a esta nueva tendencia. El tema es que está dictada por un beneficio comercial, ¿no? Si alguien quiere tener una marca y quiere adornar la marca con la cuestión de bienestar animal, funciona.
pero tiene que ir más allá, tiene que ver realmente el interés, el oficio y la claridad que es parte de nuestra responsabilidad profesional como médico veterinario zootecnista, ¿no? El bienestar animal. Em, Mientras no lleguemos a ese punto de convencimiento, de conciencia, yo creo que no vamos a ir avanzando, no vamos a avanzar mucho en esto. Pero es interesante ver que hay compañías que están avanzando bien desde el punto de vista de conciencia, claridad, tener muy claro el objetivo, no solo por vender una característica más en términos comerciales. Creo que tenemos compañías, en la compañía en la que yo trabajo, Pipeson, existen departamentos de esto, está muy fundamentado, no se hace solo por requisitos, se hace porque estamos conscientes que es nuestro compromiso como profesionales, la parte de bienestar animal. Y la industria ha ido cambiando poco a poco. En México no hay mucha presión en ese sentido por parte del gobierno, pero la va a haber en algún punto. Entonces, espero que pronto vayamos avanzando en todo esto para que tengamos un programa de bienestar animal no solo motivado por un tema comercial, sino que tengamos muy claro que es nuestra responsabilidad moral y profesional de pelear por el bienestar animal y tener ese balance en producción. Está muy claro, o sea, un animal que lo mantienes mejor, un animal que está menos estresado, es un animal que va a producir mejor. Y cumplimos ese punto de productividad, pero sobre todo cumplimos el punto de responsabilidad que tenemos como médicos veterinarios del bienestar animal. Qué interesante. Ya, como bien dice, guiado por muchos entornos en donde ya cada vez la industria más va poniendo el tema de bienestar, temas de sin aguja, de temas de muchas cosas, ¿no? Como es en nuestro caso. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto el tenerlo acá con nosotros en un episodio y la realidad que ansioso de poder ya sacar esto para que la gente lo conozca y pues bueno, invitar a todos que se acerquen al doctor, pues bueno, una persona con bastante carrera, bastante formación y creo que súper interesante lo que está haciendo por el gremio en México, en su país. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, un placer y cuando gusten podemos seguir platicando de estos temas. Muchísimas gracias.